Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te entrego este programa. Padre, estamos intentando profundizar en ti porque queremos meternos en tu reino, Señor. Porque tú viniste a traernos el reino de los cielos. Señor, y queremos entender esta palabra. Queremos entender y que tú rompas todo lo que no está bien en nuestras vidas y nos ayudes a liberarnos de cadenas de religión y ayudarnos a tener una relación profunda contigo y un mayor entendimiento profundo de lo que realmente tú pides, Señor, y de lo que realmente tú prometes y de lo que realmente tú nos das. Señor, te entrego este tiempo y todas las personas que van a escuchar esta enseñanza que va a ser del reino de Dios. Danos un entendimiento claro. Y te pido que abras nuestra mente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amadas hermanas y hermanos, voy a, por favor, voy a hablar sobre el reino de Dios, como he dicho. Y es la tercera vez que intento hacer y pido la ayuda del Espíritu Santo y el poder de Dios para poder grabar esto bien, porque no lo he conseguido grabar bien la primera vez y la segunda tampoco. Así que, pero Dios es Dios victorioso, así que Él nos da la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, vamos a ir a Mateo, a las primeras palabras de Jesús. Al principio de Mateo habla de la enseñanza, de cómo Jesús nació y todo eso, y de la visita de los magos, y la predicación de Juan el Bautista, pero después de la tentación y de irse al desierto, las primeras palabras de Jesús cuando empieza el ministerio son estas. Así habla. Y además tengo una Biblia de esas que las palabras de Jesús están en rojo. Y quiero decir que las palabras de Jesús son hiper importantes dentro de la palabra de Dios, que muchas de ellas no las entendimos y algunas no les hemos hecho caso para nada. Y a mí me parecen súper importantes. Y me parece que hemos pisado de las palabras de Jesús, hay de toda la Biblia, si tuviéramos que pesar, las palabras de Jesús son oro puro. O sea, no es lo mismo un versículo que habla, entonces dejando al instante las redes le siguieron, que cuando Dios dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Son palabras de Jesús. Jesús nos quiere hacer pescadores de hombres. Pero bueno, no iba aquí. Esto era un ejemplo solo para decir la importancia de las palabras de Jesús. La primera prédica de Jesús, y vamos a la primera de Juan primero, Juan el Bautista, que fue el precursor, él decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, no es arrepentíos porque el judaísmo se ha acabado. No es arrepentíos porque ahora viene el Hijo de Dios. Es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero es que Jesús empieza igual. En el 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él, no yo. Jesús dijo, yo, que soy el Hijo de Dios, no lo dijo así porque en aquel momento les hubiera roto la cabeza. He venido a traer el reino de los cielos. Y cuando les enseñó a orar, les enseñó a decir, venga tu reino. El Señor no dijo aquí, arrepentíos porque os voy a enseñar a hacer una iglesia evangélica. Porque ahora viene el cristianismo. Ni siquiera dijo eso. Cristianos era un insulto que les dieron a los primeros cristianos. O sea,
que ser cristiano era un insulto, ser pequeños cristos, esos que imitan a Cristo. Ese era el insulto y nosotros cogimos el insulto y nos lo pusimos como esto. No pasa nada, a mí no me disgusta ser seguidor de Cristo, me gusta más. Pero, a ver lo que quiero decir aquí, que el Señor no vino a traer religión. Arrepentíos. Se lo dijo tanto a los ladrones como a los religiosos. Y vamos a ver lo que pensaba Jesús de los religiosos, que está en Mateo 23. Ese es un capítulo muy importante. Yo lo estudié en una universidad de teología. Estuve 7 meses estudiando esto y hice un trabajo y fue buena nota, pero no fue eso lo más importante. Para mí era un reto, era una universidad muy difícil. Este capítulo lo tengo grabado en mi corazón desde hace muchos años que estudié esto y quiero analizarlo profundamente. Mirad, entonces habló Jesús a la gente y les dijo, y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, Moisés era un verdadero hombre de Dios, era un profeta, un hombre de Dios maravilloso, nada contra él. Pero ahí se sientan los escribas y los fariseos. Mira lo que dice. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, porque ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y eso a mí me recuerda a veces a que me he sentido así dentro de la iglesia. Bueno, un paréntesis, yo he nacido en una familia muy católica. He sido 17 años católica practicante de todos los domingos, toda la familia. A los 17, 18, perdí la fe más que nada en los sacerdotes, por sus formas de enseñar la religión en la universidad y el instituto, en ese caso. Atan cargas pesadas, difíciles de llevar, las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo. Es la sensación de que no te sientes ayudado. Es la sensación de que sí, te enseñan un buen camino, pero sus vidas están como faltando algo. Pero eso también me ha pasado en la iglesia evangélica. Después de los 17 andé atea. Yo decía que era atea, pero no lo era en el fondo de mi corazón. Yo había dado ya mi vida a Jesús a los 16 en la iglesia católica. Entonces, estaba en la universidad, era el tiempo que murió Franco, estoy hablando hace más de 40 años. Era una universidad muy comunista, estaba efervescente esto en Cataluña, el PSUC era el partido, y todos los profesores habían sido emigrantes en la dictadura, habían estudiado en Europa y nos estaban enseñando otros modelos educativos, ¿no? Estaba todo muy efervescente por la reciente democracia, bueno, que se estaba empezando la democracia, se estaba haciendo la Constitución española. Yo era atea, teóricamente, ahí andé por el mundo en pecado, pero Dios me rescató porque yo le había dado mi vida a Cristo. Y el Señor me rescató, me llevó de maestra porque estaba haciendo la carrera de maestra, y me llevó de maestra a un colegio donde un pastor evangélico muy poco normal era el pastor de la iglesia y tenía en el colegio que yo fui a trabajar 3 hijos. Tenían 3 hijos que se llevaban muy poquito, 4, 3, 1 año. Entonces,
Ahí empecé a tener hambre de Dios y de lo que tenía esa gente. Pero era un pastor de ayuno, era un pastor que, solo os voy a decir una cosa, él cumplía 1 Corintios 14, él decía, cuando reunís, la Biblia dice, él no, la Biblia dice, cuando reunís, uno tiene profecía, otro tiene ciencia, otro tiene salmo, otro tiene doctrina, hágase todo para edificación, y él dejaba mover al Espíritu Santo. A los 3 meses recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Mi vida cambió muchísimo. Empezaba a ir antes al colegio orando en lenguas y pidiéndole al Señor que obrara en los niños, y el Señor obraba, solo orando en lenguas. Y a la hora que tenía libre daba vueltas a la manzana y oraba en lenguas, y el Señor hacía muchas cosas con los niños. Que lo que quiero deciros es que yo no nací, bueno, aunque yo ya había sido católica carismática, pero mis padres no me habían dejado ir con los católicos carismáticos, por tanto, como era menor, lo dejé. Ya había entendido un poco lo que era el mover del espíritu. No era una persona no he sido nunca una persona de estructuras rígidas, ¿no? Y yo creo que Jesús no vino aquí a formar estructuras rígidas, porque lo estamos viendo, veréis. Dice, haced todo lo que os dicen los fariseos, porque dicen cosas buenas, pero no las hacen, no las viven, ¿no? Atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, y ellos ni con un dedo las pueden mover. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, lo que es la pura hipocresía, ¿no? Ensanchan sus filacterias, ¿no? Llevan vestidos de lujo, extienden sus flecos, llevan mantos con flecos, que da una sensación de majestuosidad. Extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, que todo el mundo les vea, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Ahora estaba hablando con una hermana y ella decía, el Señor es nuestro pastor. Y es verdad. Y hay pastores que lo enseñan. El Señor es nuestro pastor. Ningún pastor puede dar todo lo que da el Señor. Es muy limitado lo que puede hacer un pastor en una congregación o un sacerdote. Porque uno es vuestro maestro y este es el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. O sea, el diseño de Dios es un maestro y todos hermanos. Él ha venido a hacer, sí, una hermandad, sí, un reino y un rey. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Era como que las cosas del Antiguo Testamento eran sombra, y lo dice la Biblia, son sombra de lo que ha de venir. Pero ahora ya llega lo auténtico. Y lo auténtico es Jesús. Y Jesús viene a traer lo verdadero. Y lo verdadero es mucho mejor que lo que imaginaste y lo que entendiste de lo que era la sombra. ¿Vale? Y mira, pero vosotros no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y ahora hay iglesias que han dado mucho énfasis en la doctrina de la paternidad. Y yo tengo a mi hija mayor en una de esas iglesias y me da pena, porque he visto el fruto, y el fruto de que unos padres, unos pastores se erijan como padres, me ha hecho daño. Yo perdono y le pido a Dios que me sane, ¿no? Me ha hecho daño porque yo a esa niña la parí orando en lenguas. La dormí con el Salmo 23, la dormí con el Salmo 91, la llevé a Cristo, le enseñé la Biblia desde la barriga, no, pero después de la barriga yo le ponía música cristiana, le leía la Biblia.
y sí que reconozco la obra. Pero hacer énfasis en eso, ¿por qué nos cargamos lo que dice la palabra de Jesús? Que es como oro puro dentro de lo que es palabra de Dios. O sea, el oro de mayor quilates. Eso es de Jesús. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre. Y aquí hay una cosa. Jesús en Filipenses dice que se despojó de su divinidad y tomando forma de hombre vino aquí a servirnos, a morir y todo esto. Nos enseñó el camino. Él dice, yo soy el camino y es el camino. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó a vivir. Él vivió como nosotros, se despojó de su divinidad, por tanto vivió como nosotros. No podemos decir, no, es que Él era Dios. No, Él conocía a Dios, esa es la única ventaja. Él conocía a Dios, era el Hijo de Dios, tenían una unión y claro, pero fue bebé, tuvo que volver a aprender todo, tuvo que despertar su espíritu, fue bebé. Y Él enseñó a depender de Dios. ¿Por qué oraba? ¿Por qué tenía que orar si era Dios? Oraba. Oraba porque se había despojado de su divinidad. Y él oraba y no dormía. Podría haber vivido aquí como un rey si hubieras tenido todas las habilidades divinas. Pero él se sujetó, se sometió al Padre y escuchaba al Padre, dice la Biblia. Escuchaba lo que el Padre decía y según lo que el Padre le decía, él hacía. ¿Por qué no fueron sanados todos los enfermos? Eran sanados los que el Padre quería, lo que él escuchaba del Padre. Jesús ha actuado en unidad y la unidad es muy importante, es una palabra muy importante y requiere un estudio profundísimo porque si algo no hemos aprendido en la iglesia es a ser uno. Porque para ser uno hay que morir al yo. Y lo dice Pablo en Gálatas, ¿no? Él dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, pero dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y es eso. Pero volveremos a este tema de morir al yo, ¿vale? Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y ahora está la moda de llamar a los pastores y a los profetas o incluso a los doctores por doctor, maestro, profeta, apóstol. El Señor no le gustaba eso. Mirad que lo dice aquí, yo no lo digo yo, lo dice aquí, ¿no? Al Señor no le gusta esto. Me acuerdo que un día, yo soy maestra de escuela, ¿no? Y un día había un niño castigado por la directora en dirección. Y yo sentí mucha simpatía por ese niño. Y le dije, mucho cariño de Dios. Y le dije, ¿por qué estás castigado? Dice, porque me he peleado. Y yo digo, ¿por qué te peleas si eso no le gusta a Dios? Y hizo así el niño. ¿Por qué mi maestro de religión no me cuenta lo que le gusta a Dios? Me encantó. Él estaba en religión católica y él estaba enfadado porque su maestro de religión no le estaba contando lo que le gusta a Dios. Porque para saber lo que le gusta a Dios, necesitas apegarte a su corazón, enamorarte de Jesús, querer andar en sus caminos, querer impregnarte de Él y hacer lo que a Él le gusta. Y algunas veces me ha llamado un poco extremista, y sí lo soy. Pero es que cuando alguien te ama hasta la muerte, no es extremista, no es fanático. Cuando alguien ha muerto por ti, no ha puesto su amor a lo más fuerte. Cuando alguien dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció lo propio, tú eres ese gozo. Yo soy ese gozo.
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció las bofetadas, los escupinajos, todo, los latigazos, la sangre, los agujeros, los rotos huesos, no, los huesos rotos no, pero la carne rota, las llagas, la corona de espinas, por ti, por amor a ti, por amor a mí. Por eso, ¿podemos ser mediocres con un Dios tan excelente? Por esto, podemos ser medias tintas con un Dios que lo ha dado todo y que no escatimó a su hijo. Por eso me han dicho, ¿cómo se llama? Demasiado radical con el cristianismo, que no quiero participar de hechicería, que no quiero disfrazarme en Halloween ni en carnaval. Y he sufrido mucho por ni saber explicar, a veces no he sabido explicarme. Pero para mí, Dios es fuego consumidor, a mí me consume de amor, yo le amo, yo no puedo fallarle. Y cuando le fallo, me duele tanto. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar al que está entrando. Porque la hipocresía no tiene nada que ver con el reino de los cielos, tiene que ver con religión. La religión son caminos que hace el hombre para intentar llegar a Dios, pero Jesús es el camino que bajó del cielo para llegar a nosotros. No necesitamos religión. Él bajó, Él unió el cielo con la tierra y no necesitamos religión. Todas las religiones se equivocan. Todas las estructuras religiosas se equivocan. No entráis en el reino de los cielos ni dejáis entrar. Fijaos qué grave es esto, porque una cosa es perderte tú, pero los líderes religiosos, cuando no dejan entrar a otro, es peor. Tendréis mayor condenación si sois maestros, si sois pastores, si sois... Porque os va a costar más vivir, más. Os va a costar un precio más grande ser genuinos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, lo repite. O sea, es que les da el título así. Y luego en Apocalipsis dice que ningún hipócrita entrará en el reino de los cielos. Lo vuelve a decir claro. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. O sea, una cosa es hacer una larga oración para que está guiada por el Espíritu Santo, y la otra cosa es hacerla para quedar bien porque te han invitado a comer. Es ahora, ¿me has pagado para esta oración? No, no. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez lo habéis hecho, lo hacéis más hijo del infierno que vosotros. Porque enseñan a actuar de una manera y a vivir de otra, y eso es la hipocresía. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. O sea que ellos le daban más importancia al oro que al templo. Insensatos y ciegos, les dice Jesús. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo? El templo.
El templo santifica el oro. El templo es la casa de Dios, ahí en aquel momento, ¿vale? Era sombra de lo que ha de venir. Lo que ahora hay es otra historia. Ahora, vamos a ir. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. El altar es el lugar sagrado donde morimos al yo y morimos a la carne. Aquí es donde dije que volveríamos. Y aquí quiero dar unos pasos sobre el tabernáculo y el templo, porque ayudan a llegar al trono de Dios. O sea, el templo tenía todo un proceso de liturgia, de ritos y de cosas, pero que tenían un significado, eran sombra de lo que había de venir. Y esa sombra era un significado profundo en Dios. Primero está el altar de la ofrenda. Ahí traían los machos cabríos, lo que fuera. La persona ponía la mano para dejar su pecado allí. El pobre macho cabrío moría por el pecado de esa persona o de una familia o del pueblo. Le desangraban, o sea, quitaban toda la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Quitaban toda la sangre del macho cabrío, por tanto, el sacerdote se ensuciaba. Luego había una fuente donde se lavaban los pies y las manos y se cambiaban de ropa también en un lugar para entrar en el lugar santo con otra ropa, con lino fino. Entonces, todo esto eran protocolos, que es lo que es una religión, pero en el caso de la religión judía está diseñado por Dios, ¿vale? Entonces, este diseño es divino y es sombra de lo que había de venir. En el caso de las otras religiones no es diseñado por Dios. Entonces, aquí hacemos una salvedad de la religión judía. Estaba diseñada por Dios, pero ellos cogieron las formas y no el corazón. Ahora podemos hacer lo mismo. Podemos vivir en fornicación y ir al culto y no pasa nada. Jesús fue más allá. Jesús dijo, si miras a una mujer para codiciarla, ya pecaste con ella en tu corazón. Y al revés con los hombres. No es solo para hombres ese mandamiento. Con las mujeres. Si miras a un hombre para codiciar. Fue más allá. Jesús fue más allá. Antes fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Jesús fue más allá. Ahora ora por tus enemigos. Se cambió la ley. Se cambió, se mejoró, pero se le dio un alto rango más grande. No es suficiente con ojo por ojo. No, ni ojo por ojo ni nada, se acabó. Ora por tus enemigos, cuesta mucho esto. Porque orar es desear lo mejor. Y cuando tienes el corazón herido no puedes orar por tus enemigos. Hay que perdonar. Eso es profundísimo. Y necesita una entrega y una consagración y una limpieza en Dios. Que nos cuesta hacerlo. El altar es nuestro corazón ahora. El altar es nuestro corazón ahora. En el altar sacrificamos. Cuando Dios te pide que sueltes un hijo para el ministerio o que sueltes un hijo para ir a las naciones, eso es un sacrificio y eso lo haces en tu corazón. Cuando tienes la mejor escuela para tus hijos y Dios te envía de misionero y sabes que la escuela que va a tener no va a tener esa calidad,
Eso es un sacrificio en el corazón. Y allí degollas a tu Isaac. Y lo digo porque lo he vivido. Porque el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por el templo y por todo lo que lo habita, que es Dios. Dios habitaba el templo. O sea, el que jura por el templo, jura por Dios y está haciendo una blasfemia. ¿Vale? Está fallando uno de los mandamientos. Pero ellos se hacían un montón de mandamientos. Los escribas tenían muchos más mandamientos que los que tiene la ley de Moisés. Ellos hicieron un montón más, se lo pueden decir los judíos. Y eran muy, claro, complicaron la vida a la gente, que la gente no podía recordar tantos mandamientos. Y les pusieron yugos de esclavitud. Eso es una religión opresora. Y ellos crearon una religión opresora. Porque eso le gusta mucho a la gente que le gusta dominar. A la gente que le gusta manipular y que las masas sean para ellos y para sus intereses. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Cuarta vez. Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. O sea, no es malo que diezmes la menta y el comino y el eneldo, pero sin dejar de hacer lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Qué bonito es Dios. Dios quiere que hagas justicia a la gente que está en situaciones de injusticia. Abogados. Tenemos que buscar las leyes. No, yo no soy abogado, pero necesitamos buscar las constituciones y defender la Constitución cuando se está oprimiendo y se está fallando a la Constitución. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Quinta vez. Porque limpiáis de fuera el vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Bueno, voy a dejar aquí esta parte, ya veis que los deja fatal. Aquí se carga la religión. Aquí Jesús no la confirma, él dice que vino a cumplir la ley y él la cumplió. No había ni un pecadito que hubiera hecho él, que no. Cuando le pidieron ¿cómo se llama? El impuesto y no tenían dinero para pagarlo, le dijo a Pedro, ves al mar, tira, y el primer pez que te coges tendrá dinero en su barriga, paga por ti, por mí. Le dijo el número de dracmas y todo, él sabía todo, ¿vale? Jesús escuchaba a Dios. Cada mañana oraba. Sabía lo que Dios le iba a pedir, las cosas que se iban a encontrar y a quién tenía que sanar y qué quería hacer el Padre. Él escuchaba, él veía a la gente que estaba tierna para Dios. Él veía con ojos espirituales. Dormía poco, pero estaba despierto en el espíritu. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Bueno, quiero hablar un poco del proceso del templo. Ya vemos que se carga la religión, ya no quiero profundizar más en esto porque aquí nos quedaríamos todo el tiempo y ya nos hemos puesto verdes a los escritores. Que el Señor me perdone, es lo que dice la palabra, no me invento nada. A ver, el proceso del templo era, muero en el altar, al pecado.
voy a la fuente. Primero está el altar del sacrificio. Esos son los muebles del templo, los del atrio. ¿Vale? En el atrio había el altar del sacrificio y la fuente de los bueyes. Entonces, en la fuente de bronce se lavaban las manos y los pies y todo lo que estuviera sucio de sangre. Se cambiaban la ropa, no sé dónde, pero luego entraban al lugar santo. En el lugar santo había 3 cosas: el candelabro de luz, los panes, la mesa de los panes, y la otra cosa era el incienso. O sea, primero mueres al yo, después te lavas con el lavamiento de la palabra, como dice la Biblia, luego necesitas más luz, y eso es Biblia también, y vida profunda en Dios. Cuando tú necesitas luz y tú le dices a Dios: Señor, necesito que me hables de esto porque yo no entiendo por qué estoy viviendo esto. Y el Señor te trae un versículo aquí y te muestra lo que tienes que hacer. Y el versículo es clave. A mí me ha pasado. Cuando tú le dices: Dios, necesito que me hables y voy a estar toda la tarde concentrada hasta que me hables. Porque esto que pasa es súper importante y necesito que me hables. Hay que buscarle así. Buscad a Dios y viviréis. Bueno, pues vamos. Primero morimos al yo. En el sacrificio morimos nosotros, nuestra carne. Luego nos lavamos con la palabra. Luego está el incienso. El incienso es la oración. Bueno, vamos a ponerlos iguales: el incienso, la luz y los panes. Pero los panes también es la palabra. Pero los panes es comerla. Comerla, masticarla y tragarla y hacerla tuya hasta que ese pan se hace fuerza en ti. Te da fuerza. Hasta que ese pan se hace carne. Es un proceso. No son 2 minutos de estudiar la Biblia. Masticarla, meditar, memorizar, estudiar. Aquí está esa parte. Meditar, ponerla en tarjetas, clavarla por las paredes. La palabra exacta, la palabra rema, la que te he hablado. Clavarla para que cuando te levantes la veas y estés rodeado de esa palabra. Luego, la luz, que es que pedirle luz. Dame entendimiento. La luz es del entendimiento. Muchas veces nuestro entendimiento está embotado, y también la Biblia habla de que tenemos vendas en los ojos y que se caigan las vendas. Todo eso es importantísimo. Mirad, voy a parar un momento para que la grabación se pare, porque si no luego no la puedo compartir de tan larga que es. Vale, ahora la vuelvo a encender. Muy bien. Entonces, resumo las 5 cosas. Necesitamos morir al yo, lavarnos con el lavamiento de la palabra. Cuando uno se levanta por la mañana, a lo mejor está con un sueño que está contaminado con alguna angustia, algún sueño, alguna cosa que no es. Necesitamos el lavamiento mental. Cuando ya has leído suficiente Biblia, como que te sientes ya, wow, limpio. Orar, límpiame con fuego de tu espíritu, límpiame y cámbiame, Señor. Luego necesitamos orar, decir: mira, perdóname, esto ha pasado, por favor, ayúdame. Pedir luz. La luz está en la oración, la luz está en la palabra y está estudiando la palabra. Cuando tú estudias, comes, meditas. Pero eso ya es meterse profundo en la palabra. Y mirad, no es lo mismo estudiar la palabra con alguien que te está enseñando, como en este caso estoy haciendo yo, que estudiarla ya por ti mismo, cuando ya tienes una inquietud y quieres saber algo sobre esta palabra.
No es lo mismo. Porque cuando tú cuando el Señor te la cocina y te va guiando, te va llevando al tesoro, ¿no? Entonces, esta es una gran perla que puedo daros hoy. Morir al yo, lavamiento de la palabra, la oración, el estudiar la palabra para llegar a la luz. Porque el reino de Dios, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y nosotros tenemos que ser la luz. Cuanto más luz recibimos, y mira, la luz de Dios, el que te habita es Jesucristo, pero el que te habita no es el Jesucristo del pesebre, ni tampoco el de Nazaret, el de las sandalias con barro, no. El que te habita es el Jesús de Apocalipsis 1, que es el Jesús Rey. El Jesús que ya ha vencido, el Jesús resucitado, el que ya existe, que ya está así. No es que Apocalipsis, que Jesús todavía no está así, no. Pues Jesús ya ha sido glorificado. El que le resucitó de los muertos, que fue el Espíritu Santo, lo levantó y lo sentó en lugares celestiales. Y a él se le ha dado todo honor y toda gloria, y él tiene todo. Y el real Jesús de ahora es este. Y en medio de los 7 candeleros, Apocalipsis 1:13. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, se parecía a Jesús, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos son como blanca lana, como nieve. Este es el Jesús que te habita, porque está en todas partes. Ese es el Jesús que tienes que visualizar dentro de ti. Los cabellos blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. No se puede mirar a Jesús a los ojos. Es llama pura de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Todo el rostro brilla, no puedes ver el rostro. Este es el Jesús que te habita. Y este es el Jesús que tienes que dejar brillar cuando tú mueres, cuando tú lo entiendes. Por eso cada día caminamos en este Jesús, cada día nos sumergimos en él, nos lavamos con el lavamiento de la palabra, ponemos nuestra carne a morir, porque los deseos de la carne no nos van a llevar a ninguna cosa buena. Buscamos a Dios con todo nuestro corazón, le estudiamos en la Biblia, oramos para que salga perfume, la adoración y la oración sale perfume de Dios nuestro hacia Él. Y Dios recoge nuestras lágrimas y nuestras oraciones, son un perfume delante de Él. Estas son las perlas. Dios quiere, es que además hoy he encontrado un versículo que entonces a lo mejor el Señor quería que yo grabara hoy, porque hasta hoy no me he dado cuenta de lo bueno que es ese versículo. Dice en Hebreos, así que recibiendo vosotros un reino inconmovible, Hebreos 12:28, tengamos gratitud. O sea, ¿qué hemos recibido? ¿Una religión? Hemos recibido un reino inconmovible. ¿Estamos aprendiendo a entrar en el reino? Cuando decimos, venga tu reino. Venga tu reino en esta situación. Estamos aprendiendo a vivir en el reino. Estamos aprendiendo a ser religiosos. Mira, la religión viene de Babilonia. Y el Señor dijo en 3 veces en la Biblia,
salid de Babilonia. Lo dice en Apocalipsis, lo dice en Apocalipsis 18, salid de Babilonia. Lo dice en Isaías 48:20, salid de Babilonia, y lo dice en Jeremías 58, salid de Babilonia. ¿Qué quiere decir? Hay dos ciudades, la Nueva Jerusalén y la Babilonia, que es la imitación que hizo el diablo de lo que quería hacer Dios. El ángel que se reveló y llegó a ser el que sabemos, este ángel sabía mucho de Dios y es un gran imitador. No, porque no tiene nada auténtico, él no es auténtico en sí mismo, porque él es un ser creado. Y como se ha revelado, ha perdido autenticidad, ha perdido genuinidad, ha perdido integridad, ha perdido todo lo bueno. Se reveló y escogió todo lo malo. Entonces, él tiene un sistema babilónico, un sistema piramidal. Las pirámides de Egipto venían de un gobierno de las tinieblas, son símbolo del sistema piramidal de gobierno, símbolo del sistema opresor. Religiones que permitían que el pueblo viviera en pobreza, porque los grandes vivían en opulencia. Pues, ¿qué está pasando ahora? Esto está pasando ahora en la política. Babilonia está en la política, Babilonia está en la religión, Babilonia está en las grandes empresas. Todo el gobierno piramidal es Babilonia. Y el Señor dice, salid de Babilonia 3 veces en la Biblia. Es para que lo pensemos. Babilonia tiene que salir de nosotros. Es un sistema, es como el sistema del mundo, ¿vale? El sistema del mundo es el gobierno de las tinieblas. Y es lo que ha creado el enemigo para tenernos oprimidos. Y ya vemos cómo pasa todo esto. Pues de ese reino de las tinieblas es del que nos ha sacado Dios. Pero ese reino, hay cosas que todavía están dentro nuestro, que es las que tienen que morir. Lo que tiene que morir es lo que mamamos desde pequeños de las tinieblas. Eso es lo que tiene que morir, la carne, el deseo de la carne, el pecado. Que gracias a eso, pues el enemigo tiene oprimido a la gente porque se la quiere llevar al infierno. Porque el infierno existe. Pues la Biblia habla mucho de que existe. Entonces es súper importante todo esto que estoy diciendo. Y es bastante rompedor, pero quiero deciros, y os voy a compartir pantalla ahora. Voy a compartir pantalla y voy a explicaros algunos de los versículos. Para resumir, vamos a recapitular. Las palabras de Jesús son importantes, las ponemos en rojo en las Biblias, porque hay gente que hace que esas cosas contrarias a las palabras de Jesús. Ahí lo dejo. Las primeras palabras de Jesús, arrepentíos, metaboyete. Metaboyete quiere decir estén cambiando de disposición mental. Quiere decir, estén abiertos a entenderme. No seas de mente testaruda, de mente cerrada. Nos han enseñado así, y nos han tenido oprimidos. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Pero estamos llegando, aunque la maldad... ¿Qué dice Jesús? Cuando la maldad aumente, y lo vemos, también la gracia aumentará. Sobreabundará la gracia, dice el Señor. El Señor empezó a predicar, y esta es de la Biblia textual, 3ª edición, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo nombra 32 veces el reino de los cielos, pero no se queda en Mateo. Fíjate que aquí en Hebreos hemos dicho, ahora habéis recibido un reino. Y yo no veo una iglesia que ha recibido un reino. Decídmelo, no lo veo. No es futuro el reino. Daniel fue funcionario y no dijo, voy a esperar al cielo para hacer lo que tengo que hacer. No,
Voy a pagar el precio para ser lo que tengo que ser en un lugar de oscuridad. Eso es lo que dijo Daniel. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 103:19. Eso me ha acordado. O sea que ya David era consciente de que en los cielos estaba el trono. David el adorador, tenía revelación, era profeta también. En David se juntan tres oficios: profeta, sacerdote y rey. David nos enseña mucho sobre el reino de los cielos. Y algo nos enseña Salomón. Jehová estableció en los cielos su trono. Y la Biblia lo dice, se lo mostró a Ezequiel, es de zafiro. Pero también le mostró a Juan, o sea, a Ezequiel le muestra uno azul de zafiro y a Juan le muestra el gran trono blanco, que es el de juicio. Hay por lo menos dos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. ¿Y cuáles son los elementos principales de un reino? Un rey, un gobierno establecido desde la autoridad del trono, un territorio y un pueblo para gobernar. Que ese pueblo tiene obligaciones y privilegios. Tenemos un rey, Jesús, el rey de reyes. Tenemos un gobierno, el de los cielos, que es justicia, paz y gozo. Es fantástico lo que tenemos. Pero hemos creado una religión que lo diluye todo, que es una pirámide hecha por hombres que se equivocan. Y si ponemos los ojos en los hombres, se va todo al garete. Este reino tiene un gobierno, un trono. En el trono está la autoridad del gobierno. Dios no tiene el control, ¿sabéis? Dios no es un Dios controlador. Ese es el diablo. Dios es un Dios que gobierna y te respeta. Él va a gobernar sobre las cosas que tú le pides que gobierne. Él respeta nuestra libertad. No, tiene un territorio, sí. El territorio primero es el cielo, pero ahora el cielo invade la tierra. A través de nosotros, los creyentes, el cielo invade la tierra. A través de estos pequeños Cristos, de estas personas que mueren al yo, que dejan que Cristo viva dentro de ellos, que les dirija y que están llenos de luz, que están llenos de la palabra y que pueden ser luz en los lugares de trabajo donde Dios los ha puesto. Esto es un cielo que gobierna. Me acuerdo que en el tiempo que yo me convertí hace 44 años, que nací de nuevo con la Biblia, yo no me convertí en una iglesia, me convertí solita, fruto de las oraciones de la iglesia, sí. Pero tuve un encuentro con Cristo hace 44 años, en septiembre. En ese momento se decía mucho: estás a tiempo completo, estás sirviendo al Señor a tiempo completo. ¡Ay, qué equivocaciones! ¿Cómo veíamos las cosas? Siempre estamos a tiempo completo con Dios. O sea, que tú le entregas una pequeña trozo de tu corazón. Sí, eso es lo que pasa con mucha gente. Y con nosotros muchas veces. Yo lo he vivido porque me he vuelto religiosa y he tenido que arrancar la religión, la hipocresía también de mí. Porque lo que hace la religión es volverte así. No estoy cargando contra nadie. Estoy diciendo lo que he tenido que aprender.
Y este pueblo tiene obligaciones y privilegios. Y como hijos de Dios y miembros del reino de los cielos, somos la comunidad del rey. ¡Wow! Somos la comunidad del rey. La iglesia es la comunidad del rey. La iglesia no son 4 paredes. Las 4 paredes son centros de entrenamiento, centros de adoración. Están bien. Es necesario el entrenamiento, es necesario aprender. También son centros de aprender a ser comunidad, de aprender a estar unidos, de aprender a ser equipo. Bueno, aquí hay unos versículos sobre el trono de Dios, pero aquí quería llegar yo, ¿no? Ya os he hablado del gran trono blanco, que es el trono del juicio, que habla Apocalipsis 20:11, y del trono de zafiro, que está en Ezequiel 1:26. Ya os he hablado de todo. Tenemos un rey, Jesús. Tenemos un territorio, la tierra para conquistar, pero no con armas, no con guerras. El cristianismo se ha puesto en guerras, se hicieron guerras. No, eso es contrario. Nosotros tenemos otros principios contrarios a todo. Tenemos que pedir perdón por los pecados de los cristianos haciendo guerra. Católicos contra protestantes, la guerra santa. ¿Qué guerra santa? No hay ninguna guerra santa. La de los cruzados, la guerra santa única, es la guerra que tienes tú contra tu carne para tener santidad. Esa es la única guerra santa. Pero matar gente no es guerra santa, es quebrantar los mandamientos de Dios. Tenemos un rey, tenemos un trono, tenemos un territorio, el cielo, pero el cielo ha invadido la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en medio de vosotros, decía Jesús. Esto es una perla. Es una perla que yo llevo tiempo comiendo y que gracias a Dios el Señor me ha dado esta prédica ya después de años de madurar esto. Pero Dios, Jesús no vino a hacer la religión cristiana. Jesús vino a hacernos pescadores de hombres. Jesús vino a darnos el reino, como dice en Hebreos 12, que lo he leído hace poco. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esta gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Señor, te pido por todos los que van a ver este mensaje, Señor. Señor, yo sé que es un mensaje poderoso que me has dado y te doy gracias por todas las verdades que me has enseñado. Y te pido, Señor, humildemente, me humillo delante de ti y te digo, Señor, yo no soy nada sin ti. Yo quiero recibir este reino y ser parte de esta comunidad. Y quiero invitar a todos los que vean este mensaje a recibir este reino y a ser parte de esta comunidad, a recibir las perlas de este reino y ser capaces de ser luz y de ser relevantes en este mundo, como lo fue Daniel, como lo fue Josué, como lo fue José en Egipto, como lo fue Moisés, como lo fueron grandes hombres de Dios, que fueron relevantes y fueron respuesta a su tierra. Señor, clamamos por este mundo que está en agonía. Te pedimos perdón por los pecados de España. Tantos pecados, Señor. Tantos pecados contra la Inquisición, de matar gente, contra los judíos, contra los latinos. Te pido perdón por todos los pecados que ha hecho mi nación, Señor. Y te pido que nos traigas el reino, que nos saques de Babilonia. Saca Babilonia dentro de nosotros, Señor. Que seamos gente
pura, limpiada por la sangre del Cordero de Dios, y gente nueva, hechos nuevos en Cristo, nuevas criaturas en Cristo, que ven, que tienen ojos espirituales para ver el reino de Dios y para ver a Dios y para ver lo que Dios, y queremos escuchar como el Padre, como Jesús escuchaba al Padre, para saber la misión que tú nos das. Señor y Padre, te damos gracias, Jesús, gracias por morir, gracias por estar glorificado, gracias por vivir en nuestro corazón. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos. Tantas veces nos equivocamos y tú tienes tanta paciencia con nosotros, Señor. Me humillo delante de ti, te doy la gloria, el honor, la alabanza, el poder. Por los siglos de los siglos, sé alabado, adorado, y trae tu reino a esta tierra, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Os mando un beso, os mando un abrazo y os doy las gracias por haber escuchado hasta ahora. Un abrazo muy grande y que el reino de los cielos llegue a ti en toda su plenitud.